Vamos a recordar momentos específicos en la vida de Claudia Palacios como periodista. Y el primero de ellos es muy claro. Es uno para el que se estuvo preparando previamente, Sí. Estuvo preparándose por mucho tiempo y fue la muerte del Papa Juan Pablo II. ¿Qué momento y por cuánto tiempo estuviste investigando para poder hacer un cubrimiento tan extenso como fue este? Sí, pues obviamente todos sabíamos que el Papa iba a morir porque llevaba muchos años enfermos, entonces yo empecé a leer libros, a recopilar documentos de noticias que sacaban. Llego a CNN y al año más o menos de estar yo en CNN, el Papa muere y claro, era una responsabilidad mucho mayor porque en un canal que tiene de todo, pues las noticias van de tal hora a tal hora y ya, pero en un canal que es de noticias, cuando pasa una noticia de estas, pues uno empieza y no sabe cuándo va a terminar. Entonces eso fueron como 6-7 horas al aire después del anuncio de la muerte, haciendo entrevistas, haciendo análisis, dando paso a diferentes corresponsales en América Latina y en el Vaticano, y pues eso requirió poner de mí, pues aplicar todo eso para lo que yo me llevaba preparando, tener mis apuntes, en fin. Entonces cuando yo terminé ese día la cobertura y me bajé del set, ese fue el primer día que yo dije, hombre, yo como que para esto soy buena. Sí, yo como que tengo potencial. Sí, yo misma me lo diría. Pero mira qué importante, porque a veces esperamos que otros nos lo digan, ¿no? Y esperamos la aprobación, y te gustó, y el jefe, y el compañero. Pero cuando es uno mismo el que hace esa reflexión y dice, oye, me gusté. Me gusté en este sentido. Satisfacción total. Hubo un antes y un después en tu ADN periodístico. Sí, y sobre todo de autoconfianza, ¿no? Porque uno siempre, cuando está empezando, uno está como esperando eso, la aprobación de los demás, y está bien, como que uno pida la retroalimentación de gente que sabe, y eso le ayuda a uno a corregir errores y a potenciar lo que uno tiene como talento. Pero ya cuando uno mismo dice, yo creo que hice un buen trabajo, eso le da a uno una seguridad de... hombre, de aquí para adelante, lo que sea. ¿Qué huella dejó ese Papa? Tú que estuviste ahí, que investigaste el antes, el durante y el después, ¿qué crees qué huella dejó ese Papa espiritualmente como mensaje? Porque el Papa de hoy tiene un estilo radicalmente diferente. Sí, el Papa Juan Pablo II fue el más querido, ha sido el más querido. ¿Qué pasó alrededor de él? Bueno, Wojtyla fue un hombre que estuvo primero estuvo muchos años, fue un pontificado creo de 25, 26 años, entonces acompañó una parte de la historia del mundo en el que se cayó la cortina de hierro, en el que, digamos, había muchos cambios trascendentales en cómo la sociedad pensaba, ¿no? Incluso a las mujeres, cómo las mujeres empezábamos a ser más protagonistas en el mundo. Entonces fue un papa que era un papa muy político, ¿no? De reunirse con Reagan, de reunirse con Thatcher, de fijar una línea en muchos asuntos políticos, sobre todo entre comunismo y digamos, mundo occidental y la Guerra Fría. Y ya a nivel espiritual, pues yo creo que fue un papa, como fue el papa viajero, que llevó el pontificado, fue varias veces a México. Tú sabes que en México pues hay el catolicismo es muy importante. Entonces yo creo que en tiempos en que la gente empezó a cambiar, gente criada como católica empezó a decir, no, yo más bien me vuelvo evangélica, yo más bien protestante, yo más bien no sé qué, fue muy importante en como cimentar, pues evitar que esa estampida fuera más grande, por ejemplo. Y claro, con todas sus controversias también, porque pues están las controversias de que no hizo lo suficiente por las investigaciones de pederastia y en fin, pero yo creo que ahí se mueve, digamos, ese legado. Vamos al siguiente momento importante como periodista, y es que el haber estado por fuera del país en un noticiero internacional pues te da otra óptica, otra visión acerca de las noticias. Regresas a Colombia y estaban en negociaciones de los acuerdos de paz con las FARC y haces una propuesta muy interesante de hacer otro tipo de cubrimiento que no se estaba haciendo en el momento en el país. Sí, para mí eso fue bastante revelador porque yo había estado 8 años viviendo por fuera. Antes de irme había cubierto los temas de conflicto, paz, en fin, guerra. Pero solamente después de ir y al volver es que yo digo, estoy viendo algo que aquí la gente no está viendo, que es un elemento importante para hablar de procesos de paz, paz, en fin, y que es el perdón y la reconciliación. O sea, cómo a pesar de que uno pueda tener una postura a favor, en contra de un diálogo de paz con una guerrilla, con un grupo paramilitar, con una BACRIM, lo que sea,
hay unas historias milagrosas de perdón y reconciliación entre las víctimas y los victimarios, que cuando se las contamos a la gente a través de los medios de comunicación le damos otra óptica de cómo se puede llegar a la paz, que no es solamente la paz política que se firma en un papel, sino cómo cada uno de nosotros como individuo puede usar el arte, el deporte, la espiritualidad, el amor, tantas cosas para sanar el alma, perdonar y seguir adelante y no replicar ciclos de violencia. Sobre todo que uno lo ve desde afuera, ¿no? Uno lo ve como espectador de un noticiero, leyendo un periódico, y uno tiene una visión un poquito aparte, pero cuando ya conoce esas historias o cuando esa violencia te toca de alguna manera a través de un familiar, de un amigo, cambia la óptica y le da valor a estos casos que tú visibilizaste a través de ese trabajo periodístico y nos contaste a nosotros, mire, es que este señor fue víctima, sin embargo se reencontró con su victimario, se miraron a los ojos, historias que viste que te impactaron el corazón. No, muy impresionante, o sea, un hombre que estando secuestrado hasta lo obligan a cavar su propia tumba, cuando él va su esposa va a pagar supuestamente el rescate, como no llevaba la plata completa, lo sueltan a él, pero la secuestran a ella, o sea, unas cosas realmente dolorosas, y después termina dándole trabajo a uno de los tipos que hacía parte del grupo que lo secuestró, y ayudándole además para que salga adelante, para que le dé educación a sus hijos y demás, a pesar de estar en una situación económica muy tenaz, porque así quedó después del secuestro. Una mujer que le da posada al muchacho que asesinó a su hijo, o sea, unas cosas que uno dice, hombre, si a mí me pasara, mi instinto tal vez no sería hacer eso, ¿no? Requiere como un nivel superior de conciencia de qué somos como ciudadanos, qué país queremos, y como me dijo una de ellas, mire, yo dejé una que pues murió uno de sus hijos en la bomba del Club El Nogal. Yo dejé, mi vida cambió cuando en vez de preguntarme por qué, empecé a preguntarme para qué. Y eso requiere de verdad un nivel de evolución y de entrega y de amor que no es fácil. Entonces yo creo que esos son insumos importantes para tomar una posición más al margen de si nos gusta X o Y presidente, o si debemos perdonar o no a los guerrilleros. Es como, de verdad, yo como individuo, ¿cómo le estoy aportando a la paz de Colombia? Y así pasamos al tercer momento como periodista. ¿Cómo le estás aportando al país mezclando el periodismo con el enfoque de género a través de En Brujas y también a través de la página que voy a abrirla en este momento precisamente muy machito, porque estuve haciendo la labor y pues se hablan de temas álgidos, interesantes, también muy de momento, y el tema de la semana es uniformes inapropiados. Así me lo encontré yo, y hablan especialmente de una marca de restaurantes muy conocida, donde se le está acortando el uniforme a las mujeres. Sí, bueno, ahí la idea es comentar noticias que salen. Este era el caso de un restaurante que le estaba digamos que es un restaurante de esos donde las mujeres se tienen que vestir muy sexys, para que vayan más clientes y no sé qué, y entonces el punto es por qué usamos a las mujeres como un escaparate, ¿no? Y esto que implica para las mujeres, la cosificación del cuerpo de las mujeres pone a las mujeres en vulnerabilidad de violencia, a ponernos en un reto nuestra autoestima, porque la mujer que no se siente deseada, que no se siente bella, es una mujer que en el día a día pues le va costando mucho vivir. Claro. Entonces, pues, mejor dicho, yo lo que he hecho, yo empecé a meterme en esto un poco cuando entré a trabajar al Tiempo hace unos años. Ajá. Que le dije en ese momento al que era el director, Roberto Pombo, le dije, a mí me gustaría tener una columna, y él me dijo, dale, y yo dije, bueno, no, ¿de qué la voy a escribir? Y decidí escribirla sobre temas de género, porque solamente estaba Florence Thomas hablando de eso en las páginas de opinión, y yo dije, yo creo que yo puedo ofrecer una perspectiva complementaria, pero cuando empecé a escribir la columna rápidamente me di cuenta de que esto no es que porque soy mujer ya sé, o sea, tengo una experiencia de vida, pero eso no quiere decir que sepa de género. Entonces me metí a estudiar la maestría en género de la Universidad de los Andes, y bueno, ya me gradué, hice el libro, ahora la obra de teatro, tengo muymachito.co, que es un videojuego que vos podés jugar a ver si estás en el... Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades,
ustedes que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.